No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Y aquí estamos en una emisora que es rockera. Ustedes saben que el rock, el jazz disminuyen las posibilidades de tener demencia en el futuro. Esto es muy importante porque la música tiene mucha importancia en nuestras vidas y el rock realmente toca esas fibras de integración neuronal que son muy interesantes. Doctor Olea, estamos conversando y se nos va a pasar muy rápido esta jornada. Íbamos a hablar de la prevención en salud mental en tiempos de pandemia. Por favor, continuemos conversando como estábamos en el pendiente del primer bloque. Sí, doctora, pero no puedo dejar de hacer una alusión a lo que comentaba. Hay mucha información sobre los beneficios de la música con respecto a cognición, incluso prevención de enfermedades deteriorantes como todo tipo de demencia. No está claro si hay diferencias por género, a propósito que usted nombraba, pero sí hay estudios que muestran que el rock es positivo, el jazz y la así denominada música seria o clásica también. Sobre otros géneros no tengo mucha información. Eso como primer término. Segundo, yo hacía alusión hace un rato a lo que usted comentó desde el principio de esta pandemia. Debemos hablar de distancia física, no social. Eso es fundamental. En este momento estamos con cierta apertura. La reunión de tipo física tiene que ser cuidadosa en este momento. Y tenemos que privilegiar justamente la unificación social. Es decir, en periodos difíciles, llamar más por teléfono, usar sistemas de video, cartas, todo tipo de mensajería, eso hay que hacerlo. Eso fue fundamental en un momento. Las personas que viven solas, por ejemplo, más que nunca estuvieron solitarias. Hay mucha gente que vivía sola, pero tenía mucho contacto social. En pandemia han sufrido muchísimo las personas que vivían solas, así que visitemos a esas personas que están solas, no solo personas de tercera edad, sino que de todo, tercera o cuarta edad, sino que todo tipo de edades. Quiero hacer una observación al respecto y el otro día me di cuenta que nuestros pacientes que están graves en las UCI muchas veces son personas que tienen una pareja que queda sola, también aislada en su domicilio y a las que les pasan cosas, tienen accidentes, se deprimen, están ansiosas. Entonces nuestras víctimas de COVID no son solo las personas que requieren una atención especializada en una UCI o en una prestación médica terciaria, sino que también son aquellas personas que quedan en la casa. Y eso no ha sido todavía tan dimensionado en su magnitud. Entonces ahora quisiera conocer, porque de verdad, yo estaba muy cercana a la red integrada de urgencias en UCI, que ha funcionado maravilloso y que es de alguna manera para mí una esperanza de que en algún momento se acaben estos dos sistemas paralelos de salud, la medicina privada y la medicina pública, y que sea todo un sistema de salud que asegure la dignidad y la calidad de la atención médica. Pero cuéntenos, ¿existe red integrada en salud mental y cómo funciona? Por supuesto, doctora, es una ingrata sorpresa que no se conoce mucho, porque esta red existe. Obviamente necesita perfeccionamiento a todo nivel, a nivel nacional, pero esto consiste muy sencillamente en que cada consultorio de Chile, o CESFAM, como se llama el Centro de Salud Familiar, tiene una unidad, o como parte de su labor, la salud mental. Habitualmente, en cada uno de ellos, gracias a que tenemos mayor número de psicólogos en los últimos 20 años, probablemente todos los consultorios tienen psicólogos y, entre otras cosas, dedican a salud mental. Entonces, la unidad básica de salud mental de un consultorio, por ejemplo, es un psicólogo más un médico que se dedica a salud mental y otros profesionales como los trabajadores sociales, por ejemplo, que están ahí. Y eso están permanentemente trabajando. Ellos tienen contacto directo y constante con el COSAM, que también están en todas las comunas de Chile, o debieran estar en todas las comunas de Chile, y son centros especializados. ¿Qué significa Centro de Salud Mental. Ya. El Centro de Salud Mental básicamente tiene psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, profesionales especializados en salud mental para la comunidad. Y eso tiene un intercambio directo con cada CESFAM, que son los consultorios. Es decir, el consultorio deriva al COSAM, por ejemplo.
Y el COSAM, si hay patología, ya enfermedad mental más grave, digamos, de lo que ellos pueden resolver, deriva a centros especializados. En cada región, los centros especializados son centros de psiquiatría que están en los hospitales generales, unidades de psiquiatría donde se atiende ambulatoriamente, como en cualquier otra especialidad, y tienen camas de psiquiatría. Para ¿Y esto de los Arica, trastornos más graves. Magallanes? De Arica a Magallanes, absolutamente, en todas partes. Y en el caso de algunas metrópolis como Santiago, Valparaíso, Concepción, además hay hospitales psiquiátricos de estos tradicionales, digamos que son centros especializados, que la mayor parte de los pacientes que se tratan en nuestros centros especializados son pacientes agudos. Eso de que la gente vive en los psiquiátricos es cada vez menor, es muy poca gente. Un hospital como el Instituto Psiquiátrico Horvitz atiende los trastornos graves de todo Santiago o incluso de todo Chile. Nos derivan de los COSAM de todas partes, por así decirlo, porque somos un centro ultra especializado y tenemos camas para tratamiento de pacientes agudos. Pero nosotros somos la última instancia. Antes está toda esta red de salud mental que, insisto, no es todo lo buena que se requiere, pero está funcionando hace más de 30 años, digamos, perfeccionándose. Nos hace falta más recursos, por supuesto, para funcionar mejor. Y en pandemia hemos tenido la dificultad, como decía anteriormente, que se ha privilegiado justamente la atención médica y de salud general en pandemia, por lo tanto el equipo de salud mental del consultorio ha estado abocado a otras labores, el COSAM ha estado funcionando en forma mixta, en forma de telemedicina y en forma presencial, y nosotros estamos haciendo toda nuestra labor, también hemos tenido pacientes con COVID también y problemas de salud mental, y hemos mantenido la atención abierta. Yo soy jefe del consultorio del hospital, donde atendemos en forma ambulatoria, es decir, sin internación, pacientes de todo el área norte y también de todo Santiago y eventualmente de todo Chile en forma ambulatoria. Nos hemos transformado en pandemia también para tener un importante porcentaje de atención vía online, telemedicina, telellamados, videollamadas, etcétera, en el caso del sistema tanto público como privado, posibilidad. Nosotros, por ejemplo, hemos llevado, como muchos otros centros, recetas a domicilio. Tenemos todo ese sistema también para personas que no podían asistir. Tomas de exámenes a domicilio. En lo privado también se ha podido hacer un sistema de licencias, también lo tenemos, también licencias electrónicas, y eso se ha incorporado también al área público y privado, tanto recetas a nivel online como atención online, como licencias. Ha habido fallos, ha habido dificultades, no ha funcionado todo perfectamente. Hay quejas con respecto a los privados que a veces tienen este tipo de sistemas que los privados lo ofrecen tanto a lo público como a lo privado. Eso es bien importante, por eso es lo que usted decía, un sistema de salud global público probablemente podría subsanar esas dificultades a veces del nivel de prestación que hacen ciertos privados al servicio general de salud. Esto para puntualizar es muy importante porque nosotros en la medicina crítica, por primera vez en la historia de este país, vivimos esta integración público-privada que ha funcionado impecablemente, y si se necesita una cama del servicio público al privado y a la inversa, ha funcionado perfecto. Pero me sorprende escuchar esto de que efectivamente tanto en lo público y lo privado existe esta red integrada, porque yo tengo la percepción, y es solo una percepción, de que las personas no tienen tan claro esto, dado que hasta antes de la pandemia no existía la posibilidad de mandar, por ejemplo, recetas vía internet o receta electrónica. Las licencias electrónicas recién empezaron a funcionar para COVID en forma remota. Entonces, realmente en este momento una persona que tenga síntomas tiene la posibilidad de acceder en forma remota a estas prestaciones, o necesariamente primero tiene que acceder a un CESFAM y ser derivado. ¿Cómo funciona en la práctica? No, efectivamente en este momento alguien para acceder a atención remota, videollamada en el sistema público y licencia, tiene que acceder primero, todo esto entra por la salud primaria. Efectivamente, tiene que estar inscrito en la salud primaria. Claro, inscrito y someterse al sistema, ser evaluado, e insisto, y de ahí uno no puede consultar directamente al COSAM, que el sistema es integrado, salud primaria, en este caso CESFAM, COSAM y eventualmente atención de nivel terciario, ya sea ambulatoria o de internación en estas instituciones. En cada región, el hospital base de cada región tiene un servicio de psiquiatría y salud mental que se conecta con el COSAM directamente. Incluso se conecta con la atención primaria también. Y en el caso de Santiago,
Todas las áreas de salud tienen estos hospitales con servicios de psiquiatría y salud mental, y el psiquiátrico es el centro de referencia para cuestiones más graves o para áreas que estén falentes. El problema es que esta red, como usted dice, no está tan bien conocida y no está funcionando perfectamente porque le faltan recursos. Faltan horas médicas, horas de enfermería, terapeuta ocupacional, psicología, etcétera, digamos. No es un sistema que esté funcionando de forma óptima y ha sido golpeado por la pandemia en el sentido que decíamos anteriormente, es decir, ha estado poco accesible, digamos, para todo el mundo, pero está. Vuelvo a insistir con la pregunta, y perdón lo insistente, ¿de quién depende que estas realidades emerjan, que se dé a conocer, que se aumente del 2 al 8% del PIB, la inversión en salud mental de este país? ¿De quién depende exactamente? ¿Por qué tenemos algunas patologías sobredimensionadas o aprobadas como GES o como Ricarte Soto y otras no? Sobre todo ahora que Ricarte Soto ya no tiene más presupuesto este año, por ejemplo. ¿Quién tiene que empujar esto? ¿La opinión pública o los especialistas? ¿O ambos? A ver, todo el mundo, porque resulta que en eso estamos en falencia. Yo conozco afortunadamente servicios de psiquiatría en Europa, en Estados Unidos, de los mejores del mundo, y siempre somos los parientes pobres, en todas partes. Ahora, la pobreza en Suecia es menor que en Chile, digamos, pero siempre somos los parientes pobres, porque en el fondo hay un tema cultural también, que es el temor y el rechazo a la patología mental y el sufrimiento psíquico. Piensen ahora que, imagínense, lo digo, el 20% de la población tiene un trastorno importante en salud mental, entre las enfermedades muy graves, que son no más del 2%, y el otro 18% que son trastornos de ansiedad, trastornos de tipo depresivo, sufrimiento psíquico muy importante, que es negado por las personas a veces por el prejuicio cultural que existe, que es negado por los servicios de salud porque es muy difícil, es muy amplio. La prevención de salud mental es compleja, depende de qué, nivel de vida, nivel cultural, recreación, depende de los salarios. Un alcance, un grupo de psicología y salud mental del King's College de Londres en marzo del año 2020 publicó las condiciones que ellos planteaban como un grupo con mucha experiencia en esta área para hacer cuarentenas cortas, 2 a 4 semanas máximo, con una cobertura total para toda la población bajo cuarentena, cobertura total cobertura económica, cobertura de salud, cobertura de alimentación y de ingreso. Esas son las condiciones básicas, digamos, más otra. Ese tipo de cuarentena es la que debemos tener en el mejor nivel de desarrollo, digamos. Y eso necesitamos mucho de estar en ese nivel nosotros, digamos. E insisto, no es un problema solamente de la autoridad, a nosotros nos interesa que el Ministerio de Salud tenga más conciencia de aumentar el porcentaje del PIB para salud en general. En salud mental, el grupo encargado de salud mental del ministerio tiene que pelear por eso. Yo creo que tal vez los especialistas en salud mental, no solo los psiquiatras, pienso en la enfermería, los profesionales, los técnicos de salud mental, debiéramos incrementar también nuestro reclamo desde ese punto de vista, pero no sacamos nada si hay una ambivalencia de la población. Hay mucho prejuicio todavía contra psiquiatría y salud mental, mucho, y los pacientes mentales graves siguen siendo terriblemente maltratados, digamos, discriminados por la población general, la misma que es capaz a veces de defender sus derechos, cuando, por ejemplo, tenemos el dilema de, perdón que alcance esto, pero la enfermedad mental muy grave, que a veces requiere internación. Todo el mundo dice, ¿por qué no lo internan? ¿Por qué no lo tratan? Y resulta que la persona tiene sus derechos, y no todo el mundo, porque esté descompensado, va a ser internado en un lugar de psiquiatría y salud mental. Podría ser acogido, podría ser tratado en su casa, la comunidad podría ayudar. Hay centros en que se tratan pacientes crónicos de salud mental que están en la comunidad, y en la comunidad no se le avisa. Se instala una casa, se arrienda y hay atención especial para salud mental a esa gente y no se le avisa a la comunidad. ¿Por qué? Porque cuando se avisaba, la gente reclamaba como con las casas del SIDA. Ahí está el problema. Sí. Es un problema cultural. Sí, en esto tenemos que ser capaces de generar cambios culturales de aceptación también de las personas en su dimensión de portadores de diagnósticos, no voy a decir ni siquiera de patologías, de diagnóstico, que tienen que ver con depresión, que tienen que ver con ese tipo de cosas. Bueno,
creo que ya estamos llegando al término de nuestro segundo bloque. Solo unas palabras, doctor Olea, que nosotros quisiéramos escuchar de usted como recomendaciones para una buena salud mental en este momento en Chile. Insisto, dada la situación de pandemia actual y futura que pueda haber, no debemos entender que estemos lejos socialmente. La distancia es física, hay que incrementar el contacto social, todo tipo de comunicación cada vez más factible desde ese punto de vista. También el tener cierto nivel de sufrimiento psíquico que existe en este momento por la población general, debiera comprender más a las personas que sufren así desde siempre. Nosotros tememos que en pandemia nuestros pacientes mentales, insisto, desde enfermedades muy graves como la esquizofrenia a no tan graves como trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera, estas personas pueden recaer o complicarse, ¿me entienden? Pero sucede que hay una gran masa que nunca había sufrido probablemente de esta manera de salud mental, que ahora recién está comprendiéndolo. Eso es lo que sufren los pacientes mentales constantemente o en forma recurrente. La salud mental puede deteriorarse para todo el mundo y entre todos podemos defenderla. Perfecto. Quiero darle las gracias de estos minutos. Ha sido realmente interesante todo lo que hemos conversado. Nos quedan muchos temas pendientes, pero creo que hemos tocado temas que no son del conocimiento y que merecen la difusión. Muchísimas gracias, doctor Olea. Muy orgullosa de haber tenido esta entrevista hoy día. Después voy a declarar mis conflictos de interés al respecto. Así es que un abrazo y nos vemos entonces. Muchas gracias. Y Muchas nosotros... gracias, doctora, a usted y a DBX Radio. Qué bien. Ahora nos vamos a la tercera pausa musical y ya volvemos para cerrar el programa. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.